cantidad de dinero, tienes la potestad, la facultad de ser atendido de manera correcta. Ya hemos dicho, ¿no? Y aquí lo reafirmamos con el material. Las llamadas reiteradas o visitas domiciliarias no deseadas. Ejemplo, hoy día yo estaba en una audiencia en la mañana y empezaron a llamar de un banco X, ofreciendo un producto que yo no había solicitado. ¿Qué hice? Bloqueé la llamada o el número. Pasaron 15 minutos y volvieron a llamar, e insistentemente de varios números. Me pregunto, ¿yo pedí ese producto? No. ¿Yo pedí ese servicio? No. ¿Me causa perjuicio porque interrumpe mi diligencia o mi audiencia? Sí. A eso llamamos los métodos comerciales abusivos. Otra forma o otro mecanismo de método comercial abusivo a los consumidores es la información que te da el vendedor, que te da el comerciante, pero esta información es insuficiente. Esa información te ocultan datos, datos que tú necesitas. ¿Y por qué tú necesitas? Porque tú vas a consumir el bien. Tú de repente necesitas saber cuántas proteínas hay, o de repente necesitas saber si esa camisa es de algodón, o si esa camisa o esa casaca es resistente al agua porque vas a viajar de repente a la sierra y llueve. Si no es resistente o no se desliza el agua, no te va a servir. Sin embargo, el comerciante, el vendedor de manera abusiva, te indica y te dice, no te preocupes, que esta casaca está especialmente preparada para la lluvia. Viajas al lugar de destino, hay lluvia y mojas todo tu cuerpo y te enfermaste. ¿Te causó un perjuicio? Sí, porque tú estabas solicitando una casaca que pueda hacer o pueda contrarrestar el clima inclemente del lugar a donde estás viajando por distintas razones. ¿Qué debieron hacer? Debieron advertirte de las particularidades o de las características precisas de ese producto. Entonces, ¿cómo está regulado también la información insuficiente o el ocultamiento de datos? Está regulado en el artículo 6, que exige que la información que se te brinde sea una información veraz, suficiente y de fácil acceso. Ejemplo, no informar sobre cargos adicionales o términos del contrato. Esto ocurre, por ejemplo, en los asuntos generalmente de telefonía. De pronto te ofrecen determinadas bondades o características del producto, pero lo que no te dice es que adicionalmente vas a pagar algunos cargos que al final llegan a ser el doble de lo que tú habías pensado pagar o abonar de manera mensual. Entonces, a manera de conclusión, respecto a este punto, diríamos lo siguiente: tú estás respaldado por la ley para que te brinden una información veraz, una información creíble, una información exacta, precisa y sobre todo una información cierta. Vamos a continuar, estimados participantes, hablando sobre los métodos comerciales abusivos a los consumidores. Ustedes seguramente habrán escuchado sobre la teoría de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual, que en su momento desarrollaba el tratadista Ulises Montoya Manfredi, Derecho Comercial, San Marcos, decano de la Facultad de Derecho de la San Marcos. La libertad contractual, ¿qué es? Es la potestad, es la facultad que tú tienes, que tú tienes de elegir
de contratar, de celebrar actos comerciales, cumpliendo obviamente los requisitos que establece el artículo 140 del Código Civil o Código Sustantivo de 1984, y cumpliendo con los requisitos que establece el libro denominado Fuente de las Obligaciones del Código Sustantivo del 84, que es la figura del contrato, que es una manifestación de voluntad destinada a crear, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Alguien te puede restringir, delimitar tu libertad contractual? No. Solamente tú tienes que respetar el orden público y las buenas costumbres. Y aquí aterrizamos en el título preliminar del Código Civil que dice: es nulo todo acto jurídico que vulnere el orden público y las buenas costumbres. ¿Qué es orden público? Conjunto de normas que tienen que reunir dos requisitos: que estén escritas, que estén positivizadas y que estén vigentes. Ese es el orden público. En consecuencia, ¿puedes contratar libremente? Sí. ¿Alguien te puede imponer restricciones a tu libertad contractual? No. Pero sí tienes que respetar algunos principios básicos en la libertad contractual, sí. No contravenir la norma y las buenas costumbres. Ya hemos dicho orden público. ¿Y buenas costumbres qué son? Es una fuente del derecho, que son actos repetitivos que se van a mantener a través del tiempo, número uno, y número dos, que son aceptados por la sociedad. Esa es la definición clara y precisa de lo que son las buenas costumbres. Por ejemplo, una buena costumbre, utilizando la mayéutica el ejemplo, es que para Navidad se arme pues un árbol de Navidad en la sala o en el domicilio de cada uno de nosotros. Esa es una buena costumbre. ¿Por qué? ¿La acepta toda la sociedad? Sí. ¿Se mantiene a través del tiempo? Sí. Algunas personas desde noviembre ya están armando su nacimiento, su árbol, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar sobre las cláusulas abusivas en los contratos. Por ejemplo, el artículo 50 señala: está prohibido las cláusulas abusivas, ¿correcto? Y permiten su nulidad sin afectar al consumidor. Ejemplo: las penalidades excesivas por cancelación de servicios o la exclusión de responsabilidad del proveedor. Ejemplo. En telefonía, por ejemplo. En telefonía. Si es que tú decides cambiar de operador, si tú decides cambiar de operador, de repente, a los 5 o 6 meses, tú tienes el derecho de preguntarle al operador si esto va a conllevar una penalidad o una sanción económica hacia tu persona. Es tu derecho, es tu facultad. A veces algunos operadores te aplican una penalidad en el orden de una cantidad elevada, porque tú decidiste apartarte de esta compañía. Les doy una opción: llamen ustedes a este operador, soliciten que le pasen con la dirección o con el departamento de retención al cliente y explíquenle que se van a elegir otro operador, van a cambiar de operador y ustedes van a lograr que esta oficina de retención del cliente pueda ofrecerles diferentes opciones para que usted se quede trabajando con ellos. Pregunto: ¿estás haciendo mal? No. ¿Estás haciendo uso de tu derecho? Sí. ¿La ley te ampara? Sí. ¿Tienes la obligación de quedarte con un solo operador? No.
hay diferentes operadores y la ley te faculta para que tú puedas elegir quién te brinda un mejor servicio, quién puede cubrir mejor tus necesidades, quién te ofrece una mejor opción de pago, quién te da mayores beneficios. Por ejemplo, si tú tienes internet, telefonía fija, cable, algunos operadores te van a dar mayores beneficios. ¿Por qué? ¿Porque quieren regalarte su servicio? No, porque ellos también van a ganar, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que tú tienes que exigir? ¿Y cuál es el amparo legal que te fija el Código de Protección del Consumidor? Que te den una información clara, precisa, transparente, exacta, objetiva, directa, acorde con tus intereses. Cuando tú compras un producto o adquieres un servicio, ¿para qué lo haces? Lo haces para satisfacer una necesidad, lo haces para cubrir un requerimiento, para satisfacer algo que tú quieres, algo que tú buscas, algo que tú anhelas. Y lo mínimo que tú puedes exigir es que la persona que te está ofreciendo y te está vendiendo ese producto sea una persona leal, leal contigo. Vamos a continuar hablando sobre las cláusulas abusivas en los contratos. ¿Qué es una cláusula abusiva en un contrato? Por ejemplo, incluir términos desproporcionados o desventajosos para el consumidor en los contratos de adhesión. Vamos a hablar en términos simples porque entiendo que no todos son abogados. Un contrato de adhesión es un contrato que tiene una epígrafe en la ley, tiene una nomenclatura, o como decía Carlos Fernán Cuadros Villena, experto en actos jurídicos y contratos, él decía son los contratos en masa. Por ejemplo, tú compras un teléfono X operador y el contrato que tú vas a firmar con ese operador ya está escrito, ya está impreso, hasta está con firma digital del representante legal de ese operador. La pregunta es, ¿tú puedes discutir las cláusulas de ese contrato? Supuestamente no, porque ya está impreso. No lo van a cambiar por ti. Lo que tú puedes hacer es simplemente no firmar y elegir otro operador. Es por eso, señores, que desde acá les recomiendo leer bien el contrato. No es firmar por firmar y sobre todo ver qué estás firmando. Porque cuando tú firmas algo, te estás obligando a respetar ese contrato. De lo contrario, vas a pagar una penalidad. No, no pago nada. Bueno, te van a reportar como moroso a las centrales de riesgo. Y esa deuda, poco a poco, se va a ir incrementando. Y si tú quieres postular con el tiempo al Ministerio Público, a ser proveedor del Estado, al Poder Judicial, etcétera, te pueden observar esa morosidad. Entonces, lo que tienes que hacer es leer antes de firmar. Lee. Si te quieren apurar, no firmas nada, no contratas nada y te retiras. Con una persona que sí tenga el tiempo suficiente de no solamente permitir que leas el contrato, sino de explicarte. Tú tienes el derecho que te expliquen cláusula por cláusula cuáles son las ventajas, desventajas, qué quiere decir esas palabras que a veces tú no eres abogado y no sabes. ¿Te están haciendo un favor? No. Es tu derecho. Te están vendiendo algo, tú vas a pagar por ese servicio, por ese bien, por ese producto. Pero tienes que exigir que se cumplan tus derechos. Vamos ahora a hablar sobre las cláusulas abusivas en los contratos. Hemos dicho que es incluir
términos desproporcionados o desventajosos para el consumidor. En los contratos por adhesión o los contratos que algunos llaman contratos de masa. La regulación. ¿Dónde la encontramos? En el artículo 50. ¿Qué señala? Prohíbe las cláusulas abusivas y permiten su nulidad al afectar al consumidor. Ejemplo, ya hemos dicho, ¿no? Penalidades excesivas por cancelación de servicios o la exclusión de responsabilidad del proveedor. Otra práctica abusiva en o en contra de los consumidores. Los cobros injustificados. ¿Qué es el cobro injustificado? Es aquella creencia de la cual te haces responsable o te hacen responsable sin ninguna justificación previa. No te informaron, y eso lamentablemente sucede con algunas entidades financieras. No te informan que te van a cobrar por cargo, por servicio, te van a cobrar intereses, te van a cobrar diferentes conceptos que tú no habías contratado, pero que sin embargo vas a pagar, vas a tener que cancelar. De lo contrario, tú dirás que eso no importa, pero eso va sumando, poco a poco va sumando. Y de repente cuando tú sí necesites un crédito de una entidad financiera, te van a observar, porque tuviste un mal historial crediticio. ¿Esto está regulado en los cobros injustificados? Sí. Artículo 76. Señala que los consumidores solo deben pagar por servicios solicitados explícitamente. ¿Eso qué quiere decir? Que tú has tenido que firmar un documento después de leerlo para solicitar ese servicio. No sé si tú te habrás podido percatar que a veces los operadores graban tu voz. No es que te estén grabando porque tienes una voz linda. Ellos se están asegurando de tener una locución en donde tú estás solicitando y estás aceptando el servicio. Pero ojo, ese servicio te lo van a cobrar, lo vas a tener que pagar, lo vas a tener que cancelar. Por eso, nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Qué tienes que hacer para evitar ser engañado, ser estafado? Leer y preguntar una y otra vez respecto a cualquier duda que tú puedas tener. Ejemplo, la inclusión de seguros o membresías en productos financieros sin consentimiento. Por ejemplo, te han cargado un seguro que tú no solicitaste. A veces tú no tienes el reparo en leer tus documentos de cuenta del banco y no te das cuenta que estás pagando por lo que tú no has solicitado. ¿Qué tienes que hacer? Lee el documento que te llevan a la vista. Lee el documento que te hacen llegar a tu domicilio. No te va a quitar mucho tiempo, pero eso sí, te puede evitar situaciones enojosas. Y sobre todo situaciones que van a perjudicar tu economía. Vamos ahora a hablar sobre las ventas piramidales o los fraudes en modelos de negocios. Por ejemplo, la definición. Venta piramidal es un esquema comercial basado en reclutar personas para obtener beneficios en lugar de vender un producto legítimo. Lo que antes pasaba, ¿no? Te decían, trae tú a otro cliente y vas a ganar un porcentaje. A ese segundo cliente le decían, trae un tercer cliente y vas a ganar un porcentaje. Eso es una estructura piramidal. Al final, quien va a ganar es el comerciante y tú te puedes perjudicar. Esta situación está prohibida por el Código de Protección del Consumidor y también otras normas, como el Decreto Legislativo número 1412.
Ejemplo, empresas que ofrecen ganancias aseguradas si reclutan nuevos participantes sin un producto real. Estas personas lucran, juegan, trafican con la necesidad del cliente, con la necesidad de la persona. Y esto no solamente está prohibido, sino ya está linda con la comisión de un delito. Vamos ahora a hablar sobre otra forma, otro mecanismo, otro método comercial y abusivo respecto a los consumidores. La falla en la garantía y servicio postventa. Siempre que tú compres un producto que te explique si va a tener garantía o no. Porque si vas a invertir 3.000, 4.000, 5.000 en un producto y luego te va a fallar o va a venir defectuoso, entonces no te sirve. Pregunta si tiene garantía. Y también debes preguntar si esa garantía va a suponer un cobro adicional. Hay lo que se llama, por ejemplo, la garantía extendida. Te cobran un poco más, pero la garantía ya no va a ser por un año, va a ser por 2 o 3 años. O en el caso de los vehículos, garantía por un año o 100.000 kilómetros. Lo que pase primero está coberturada la garantía. Pero tienes que indagar si vas a pagar algo más por esa garantía. Acá nada es gratis, ¿eh? Olvídate que te van a dar algo gratis. No, te lo van a cobrar. ¿Correcto? Entonces, la definición de las fallas en la garantía de servicio postventa es negarse a cumplir con las garantías legales o no proporcionar un soporte técnico prometido. Por ejemplo, cuando compres un producto que es nuevo en el mercado, cuya marca es nueva en el mercado, tienes que preguntar si hay repuestos o no. ¿Qué sucede si no hay repuestos y se te malogra ese producto? Pregunto, ¿lo vas a poder reparar? No. ¿Alguien lo va a poder arreglar? No. ¿Hay técnicos especializados en reparar esa marca? No. ¿Qué va a pasar? Perdiste tu dinero. De repente, reparándolo o llevándolo al lugar de procedencia, vas a gastar más de lo que realmente cuesta el producto. Entonces, señores, a manera de conclusión, todo está en la información que te da el comerciante, en la información que te da el vendedor. Pero más allá de la información que te dé, está en la información que tú solicites. Ya te hemos dicho en reiteradas oportunidades con respeto y aprecio. No estás exigiendo lo que no te corresponde. Te corresponde por ley ser bien informado. Te corresponde por ley que sean objetivos, que sean transparentes, que sean precisos, que sean directos, que no te induzcan error. Pero si tú adviertes como consumidor que te están induciendo error, tienes todo el derecho de decir que no y retirarte y buscar una mejor opción. Para eso está el mercado. Para eso existe lo que es la oferta y la demanda. El mercado es dinámico, el mercado se transforma, el mercado evoluciona, el mercado cambia. Ejemplo de lo que es falla en la garantía y servicio postventa. Negarse a reparar un producto defectuoso dentro del periodo de garantía. Si está con garantía, el vendedor o el proveedor tiene la obligación de coberturar esa garantía, de responder por esa garantía. Por eso decimos acá, ¿no? Servicio de postventa. Servicio que se da después de efectuar la venta. Pregunta, ¿hay repuestos de este vehículo? ¿Hay repuestos si se me malogra?
Hay mecánicos, si se trata de autos, que pueden hacerle el mantenimiento, el refinamiento de este auto, porque de lo contrario vas a tener problemas serios. Vamos ahora a hablar, estimados participantes, sobre los métodos comerciales abusivos a los consumidores. Por ejemplo, de acciones del consumidor. Si un consumidor detecta un método comercial abusivo, ¿qué puedes hacer? Vamos al terreno práctico. Lo que puedes hacer es presentar un reclamo o queja ante la empresa. Para eso, toda persona natural con negocio, toda persona jurídica que ofrezca, que venda productos, ofrezca servicios, tiene que tener un libro de reclamaciones. Si ves que te están afectando tus derechos fundamentales como persona porque tienes derechos, puedes presentar un reclamo o una queja ante Sedapal, ante ENEL, ante Luz del Sur o ante cualquier operador de telefonía. Puedes presentar un reclamo. Claro, tienes que averiguar cuáles son las formas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, tienen formularios. En algunos casos lo puedes hacer virtual, lo puedes hacer por escrito. Puedes presentar un recurso de reconsideración, apelación, etc. Pero hay formas de reclamar. Puedes también acudir, como la diapositiva lo indica, al libro de reclamaciones de la entidad. En las comisarías, por ejemplo, ¿tienen que tener un libro de reclamaciones? Sí, porque están dando un servicio y ese servicio es público. Ese servicio se paga con el pago de los impuestos que nosotros hacemos a diario, ya sea cuando generamos las 5 clases de rentas que existen. Llámese renta de primera categoría, de segunda categoría, de tercera, cuarta o quinta categoría. Al realizar una actividad comercial que genera dinero, parte de ese dinero se va al fisco, parte de ese dinero se va al Estado, quien lo administra para que se nos regrese con servicios básicos. O también podemos denunciar ante Indecopi, que hemos dicho respecto al Indecopi, que es un instituto nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual. Propiedad intelectual, lo que producimos con el intelecto, una obra, un invento. Por eso oportunamente tienes que registrarlo. ¿Para qué? Para que la ley te proteja. ¿Y cuáles son las consecuencias para las empresas que practican un acto abusivo en contra del consumidor? Las sanciones por métodos abusivos incluyen, por ejemplo, multas, reparaciones a los consumidores afectados, medidas coercitivas, cierre del local, clausura, dependiendo de la gravedad del caso. Mientras más grave sea el caso, obviamente la sanción pecuniaria o una sanción adicional o complementaria va a ser más intensa, va a ser más grave, va a ser más lesiva. ¿Por qué? Utilizando lo que Robert Alexis hacía en el test de la ponderación. Causaste más daño, tienes mayor responsabilidad. Causaste más daño, hay una sanción que cada vez va a ser más contundente. Esas disposiciones de las cuales estamos hablando, ¿qué buscan? Proteger los derechos de los consumidores. ¿Y fomentar qué? Fomentar un mercado más justo y transparente en el Perú. Aquí quiero hacer un pequeño análisis respecto a lo que estamos mencionando.
¿Qué buscamos? Buscamos buscar o encontrar un mercado justo. Couture, ¿qué decía respecto a la justicia? Decía, si algún día tienes que elegir entre la justicia y el derecho, prefiere la justicia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú siempre tienes que buscar ser justo, tienes que buscar ser equitativo, tienes que buscar un poco hacer lo que Ulpiano decía. Ulpiano decía, el derecho consiste en darle a cada quien lo que le corresponde, vivir honestamente y no hacer daño a nadie. En eso consiste el derecho. Y Ulpiano era un gran jurista, por decirlo de alguna forma, que pertenecía al derecho romano. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el derecho romano con el consumidor? Lo que pasa es que ya desde ese tiempo se hablaba sobre los derechos de las personas. Si no recordemos el Código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas, el Corpus Juris Civile. Ya desde ese entonces se nos hablaba de lo que es el derecho, que en palabras de Ulpiano ya les dije, ¿no? Tres cosas: vivir honestamente, no hacerle daño a nadie y darle a cada quien lo que le corresponde. Vamos ahora a hablar, estimados participantes, sobre el siguiente material: la gestión de incidencias con los clientes. Ejemplo para las personas que tienen negocio, ¿no? Si ves que tu personal se demora más de 30 segundos en solucionar el impasse con un cliente, tú tienes que tener un personal calificado que intervenga de inmediato, saque de la escena del problema al consumidor, lo invite a otro lugar, no necesariamente una oficina, para darle solución. Caso contrario, te expones a una multa por parte de la municipalidad, por parte de Indecopi o por parte de una autoridad válidamente reconocida. Y para eso, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que capacitar a tu personal. Mientras no capacites al personal, ese dinero que tú supuestamente has ahorrado en capacitarlo o no capacitarlo, entonces ese dinero va a representar como una fuga para tu empresa. ¿Qué tienes que hacer? Capacitarlo de manera debida, capacitarlo de manera adecuada. Y ya te comenté, si pasan 30 segundos y no ha podido resolver el problema, el impasse, el reclamo, la queja, el incidente, tú tienes que intervenir de inmediato. Así te vas a evitar de problemas más severos o más enojosos para ti o para tu empresa. La gestión de las incidencias con los clientes. ¿Eso qué significa? ¿Cómo vas a gestionar un incidente con tu cliente? ¿Cómo vas a monitorear o cómo vas a librar un reclamo con tu cliente? A través de tres factores importantísimos. Grábatelos. Uno, comunicación transparente. No mientas, no seas mentiroso, no quieras pasar por encima del cliente. El cliente se da cuenta. ¿Qué tienes que hacer? Hablar, expresarte con claridad, con precisión. El que dice la verdad no miente. Aplícalo. Sé claro, sé transparente, sé directo, sé prístino. No mientas. Sé honesto, sé próbo, sé íntegro. Comunicación transparente. La claridad y la honestidad en la comunicación con el cliente son cruciales para evitar malos entendidos. Te doy una clave. Pregúntale cada 5 minutos o 7 minutos. ¿Me entendió? ¿Quieren que le repita algo? ¿Quieren que le dé un ejemplo?
¿Puedo ayudarlo en algo más? Todo está transparente. ¿Se siente usted bien con la explicación? No es problema para mí renovar la explicación. Entonces el cliente se va a sentir ahí bien atendido, se va a sentir se va a sentir con confianza. Y es la confianza que tú tienes que transmitir. Segundo, atención oportuna. Tú tienes que responder a las consultas, todas las que te haga tu cliente, y reclamaciones. ¿Pero de qué forma? Al día siguiente, a los 2 días, a la semana siguiente, al mes siguiente, no, porque ya habrás perdido ese cliente. Tú tienes que responder de manera inmediata, de manera oportuna. Supongamos que le has metido una cocina a gas y la cocina no funciona después de un mes. ¿Acaso esa cocina no la ha comprado para cocinar, para hacer sus alimentos? ¿Dónde va a comer ese cliente? ¿Te has preguntado? Entonces, la atención a la queja, la atención a la consulta, tiene que ser inmediata, tiene que ser oportuna. Y la oportunidad está vinculada con la diligencia, es decir, la atención precoz que tú tienes que brindarle al cliente. ¿Qué es lo que tienes que buscar tú del cliente? Su satisfacción, que se siente a gusto, que se sienta que ha sido bien atendido, que se sienta una persona importante. 3, que es la tercera forma de gestionar las incidencias con los clientes, es la resolución eficaz. Es decir, la solución. ¿Qué quiere un cliente frente a un problema? Soluciones. No quiere que tú le hables demasiado, quiere que le soluciones de manera pronta, importante, eficaz, coherente, práctica. ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Qué tienes que buscar? Soluciones prácticas y justas para las incidencias del cliente. ¿Esto por qué? Porque es fundamental para construir una relación de confianza. Si tú al cliente, si tú al consumidor le brindas confianza, le brindas lealtad, le brindas integridad, de lo cual ahora tanto se habla en el Poder Judicial, Comisión de Integridad. Brindemos un servicio de justicia íntegra. Si tú le brindas confianza a ese cliente, a ese consumidor, ese cliente va a recomendar a otras personas tu marca, tu producto, tu empresa, tu servicio. ¿Por qué? Porque le has dado confianza, le has dado seguridad, has sido empático con él. Vamos a seguir hablando sobre la gestión de las incidencias con los clientes. La gestión de incidencias con clientes en el Perú se rige bajo el Código de Protección al Consumidor, del cual hemos venido hablando desde la primera, segunda sesión. Todo está regulado, todo está normado. Hay un respaldo jurídico, hay un respaldo escrito. ¿Dónde encontramos ese respaldo normativo, escrito, vigente, actual, preciso? En el Código de Protección y Defensa del Consumidor. ¿Qué es la parte más importante que tú tienes que dominar de ese código? Ya les dije, el título preliminar. ¿Por qué? Porque va a servir como mecanismos de exégesis, es decir, de interpretación y de aplicación de todas las normas contenidas en ese código. Interpretación sistemática, interpretación cruzada, interpretación literal, gramatical, histórica, entre otras. Las gestiones de incidencias con clientes en el Perú se rigen por el Código de Protección
y defensa del consumidor y otras normativas complementarias. Están obligadas a atender, resolver y registrar cualquier inconveniente. Atender de manera oportuna, de manera inmediata, de manera rápida, de manera lógica. Resolver, que te den solución, que te den alternativas para atender tu necesidad. Registrar, anotar en el libro correspondiente. ¿Qué tienen que anotar? El reclamo, la incidencia, el hecho, la queja, la insatisfacción. ¿Que presente quién? El cliente, el consumidor. Pero ¿cómo lo tienen que hacer? De manera eficiente, de manera eficaz, de manera transparente. Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar algunos aspectos claves. Sobre el libro de reclamaciones. Por ejemplo, la obligatoriedad. Todas las empresas, y esto ya lo hemos dicho, que venden bienes u ofrezcan un servicio, deben contar obligatoriamente con un libro de reclamaciones, físico y o virtual. Físico, escrito, virtual, sistematizado. ¿Con qué objeto se va a llevar a cabo el libro de reclamaciones? ¿Cuál es el objetivo? Va a permitir que los clientes registren sus quejas, sus insatisfacciones con un servidor, con un servicio o un producto, o plantear sus reclamos, pedido de corrección de una afectación concreta. ¿Qué quiero que corrija? ¿Por qué estoy insatisfecho? ¿Por qué creo que han vulnerado mi derecho de consumidor? Tienes derecho. ¿Y cuál es el proceso? El cliente va a registrar el reclamo en el libro de reclamaciones. La empresa tiene 30 días calendario para responder. Esto, estimados participantes, está regulado en el Decreto Supremo número 011-2011 PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, Perú. Vamos a continuar hablando sobre la gestión de incidencias con los clientes, haciendo un pequeño recordario. ¿Qué es gestión? ¿Qué es gestionar incidencias? Es dar respuesta a las insatisfacciones de los clientes. Aquí aplicas, por ejemplo, el derecho del consumidor al gestionar incidencias. La atención, ¿cómo tiene que ser? ¿Como tú quieres? No. ¿Cómo se te ocurra? No. Lo dice el Código de Protección del Consumidor. La atención tiene que ser rápida y adecuada. La atención tiene que ser inmediata, porque tienes que gestionar esa insatisfacción. No puedes permitir que el cliente empiece a hablar mal de tu marca, de tu producto, de tu negocio. Vas a perder. Las empresas, ¿qué deben hacer? Deben brindar canales efectivos, inmediatos, para gestionar la incidencia. Por ejemplo, de manera telefónica, por correo electrónico, para informar cuál es la situación de tu reclamo, por aplicaciones que tú puedes instalar en tu celular o en tu computadora. ¿Cómo tiene que ser la información que van a brindar
aquella persona que brinda un bien o un servicio. La información tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser inmediata. El consumidor tiene derecho a saber el estado y la solución propuesta para su caso. Soluciónalo de inmediato. Si observas que tu trabajador, tu empleado, tu colaborador no lo soluciona de inmediato, tienes que intervenir. 30 segundos máximo. Si no, tienes que intervenir. Si no, te pueden imponer una multa y la situación se te va a complicar más. Indemnización, que es una reparación. Juan Espinosa Espinosa nos hablaba oportunamente sobre el derecho de daños y nos hablaba sobre la indemnización, que es reparar el daño ocasionado, que es indemnizar, reconocer económicamente aquel perjuicio que has ocasionado. Indemnización en casos de daño económico o moral. Por una mala experiencia, el cliente puede solicitar una compensación. Daño económico. Le vendiste un parlante con el cual él iba a cantar en 2, 3 shows. No pudo hacerlo porque el parlante estaba fallado. Tienes que reconocerle. Daño moral. Le vendiste una sortija de oro, haciéndole creer que aparentemente era oro cuando era de fantasía. Cuando la novia se enteró que era de fantasía, pues se desilusionó del error, del ardid que estaba empleando su prometido. Le ocasionas un daño económico, le ocasionas un daño moral, que obviamente es más intenso, más complejo que el propio daño económico. Entonces, ¿qué se va a tener que acá fijar? Una compensación, una indemnización. ¿Y cuáles son las herramientas para solucionar estas incidencias? Vamos a revisarlo. Mediación directa. ¿Qué hablamos? Sobre la mediación directa. Los MARS son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La autotutela, autodefensa, la autocomposición y la heterocomposición. Autotutela, autodefensa. Yo soluciono el conflicto. Autocomposición. Un tercero imparcial resuelve el conflicto. Un conciliador. Heterocomposición. El juez o el árbitro resuelve el conflicto de intereses con relevancia jurídica. Pero cuando hablamos sobre la mediación directa, es aquella inmediata, es una herramienta que intenta resolver la incidencia directamente con la empresa, antes de escalar a otras instancias. Indecopi, por ejemplo, ¿cuál es la función de Indecopi respecto a esto? El procedimiento, si la empresa no resuelve la incidencia, el consumidor puede presentar una denuncia ante esta institución del Estado. El costo gratuito para el consumidor. No vas a pagar nada. Las resoluciones pueden implicar multas a la empresa y una compensación al consumidor por una mala práctica, por una mala atención. Y si tú estás en una universidad y verificas que el servicio educativo es deficiente, puedes interponer tu queja también. Pero bueno, siempre es bueno advertir antes de, no estoy de acuerdo con este trato, no estoy de acuerdo con este servicio, quiero que mejore. Si no te hacen caso, si hacen caso omiso a tu queja, a tu reclamo, obviamente tienes todas las herramientas para hacer valer tu derecho conforme a ley. Para eso
has estudiado derecho, para eso eres abogado. El solo hecho de ser una persona te da toda la facultad de hacer uso de los mecanismos legales para hacer valer tu derecho conforme a ley. Vamos ahora a hablar sobre el arbitraje de consumo, un proceso alternativo para resolver conflictos de manera rápida y sin costo. El arbitraje, o como en tiempos pasados le llamaban los jueces de avenencia. ¿Y por qué? Porque los árbitros buscan una solución inmediata en base al laudo arbitral que es similar a una sentencia. Similar digo porque tiene el mismo efecto que una sentencia, así como una conciliación. La gestión de incidencias con los clientes. Incidencia, acto, circunstancia, lesiva a una de las partes. Por ejemplo, cobros indebidos por servicios no solicitados o errores en facturación. ¿Por qué te van a cobrar 120 soles cuando tú pagas solamente 20 soles de agua? ¿Qué tienes que hacer? Presentar tu reclamo, presentar tu queja. Puedes hacerlo de manera virtual, de manera física o por teléfono. ¿Ante quién? Ante la persona que te presta el servicio. Sedapal, Semapach, etc. Dependiendo el lugar físico donde te encuentres. Otra incidencia, el incumplimiento del contrato. El contrato es una manifestación de voluntad destinada a crear, regular o extinguir relaciones jurídicas de naturaleza patrimonial. Pero el contrato, según lo que decía Mario Zamora Torres, es ley para las partes. El contrato obliga, el contrato vincula a los que lo han suscrito, a los que lo han firmado. En consecuencia, si hay un incumplimiento de contrato, o es defectuoso, o es tardío, o hay una falta de entrega, ya. Entonces, vamos a continuar hablando sobre los tipos comunes de incidencias. Hemos dicho cobros indebidos, incumplimiento de contratos, deficiencias en la calidad del servicio, garantías y devoluciones. Si el producto está mal, tienes que cambiarlo, no te hagas problema, te pueden multar. Si tienes que devolverlo, devuélvelo, te vas a evitar problemas.
A veces haces ofertas o ofreces ofertas que no vas a poder cumplir. No ofrezcas lo que no vas a poder honrar. Ofreces promociones que no vas a poder afrontar. No ofrezcas aquello que no vas a poder honrar. Vamos a hacer un pequeño resumen respecto de lo que estamos hablando el día de hoy, habida cuenta que ya estamos entrando a los 10 últimos minutos de la sesión que corresponde al día de hoy. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los métodos abusivos a los comerciantes. Estamos hablando de cómo manejamos las incidencias en caso que haya un reclamo o en caso que haya una afectación a los intereses del cliente. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? La forma adecuada de afrontar un reclamo, la forma adecuada de afrontar, de dar cara, dar frente a una situación de reclamo o descontento del consumidor. ¿Correcto? Hemos dicho que la respuesta tiene que ser inmediata, tiene que ser clara. Hemos manifestado las obligaciones de las empresas. Hemos dicho, ya a manera de resumen, que los beneficios de una gestión eficiente de las incidencias tienen que estar referida a una solución rápida y menos desgastante. Hemos dicho toda esta disertación que tenemos que evitar conflictos peores y mayores en dinero y en tiempo. Esto va a contribuir a la mejora de la reputación y fidelización de los clientes. Los clientes van a regresar y te van a comprar más. Reducir las multas. ¿Cómo actuar si no se soluciona la incidencia? Escala el caso a Indecopy. Puedes presentar tu denuncia con pruebas como correos, facturas, documentos, WhatsApp o capturas del libro de reclamaciones. Buscar una solución inmediata. O, en su momento, proceder a una demanda legal con arreglo a lo que establece el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil. 424, requisitos de la demanda; 425, anexos de la demanda, invocando el primer artículo del título preliminar del Código Procesal Civil. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con arreglo al debido proceso, entendiendo el debido proceso como un conjunto de garantías con las cuales cuenta el justiciable. Los mercados de competencia perfecta son un modelo teórico en economía que describe una situación donde están los bienes o servicios ofrecidos por las personas que integran el mercado comercial. ¿Qué se busca? Información completa. Es un mercado de competencia perfecta. Los consumidores tienen acceso a una información completa sobre los productos y los servicios. Productos homogéneos ofrecidos por diferentes empresas son considerados homogéneos, sin diferencias significativas en calidad o precio. Casi todos ofrecen lo mismo. Entrada y salida libre. Las empresas pueden entrar y salir del mercado sin restricciones significativas. Gran número de participantes. Ningún agente tiene poder suficiente para influir en el precio. Se deja a libre oferta y la demanda. Existe lo que se llama también, estimados participantes,
los mercados de competencia perfecta. Ejemplos por citarlos. Aunque no son perfectamente competitivos, algunos mercados en el Perú presentan características que se asemejan al modelo. Por ejemplo, el mercado agrícola, cultivos como papa, maíz, arroz, café, en pequeñas comunidades. ¿Cuáles son las características similares a estos mercados? Productos homogéneos, papa blanca, arroz corriente, etc. Gran número de pequeños productores y compradores. ¿Hay limitaciones? Sí. No hay información perfecta. Hay presencia de intermediarios que concentran el poder del mercado. Hay mercados también de competencia perfecta. Por ejemplo, los insumos agrícolas, los fertilizantes, que son importantes y que van a incidir en el precio del producto final. Limitaciones, variación en la calidad percibida. Competencia imperfecta en casos de marcas reconocidas. Obstáculos para la competencia perfecta en el Perú. El poder del mercado, las barreras de entrada, la información asimétrica, la diferencia del producto. Pero hay también mercados de competencia perfecta. ¿Cómo se regulan? ¿Cómo se promociona la competencia? Hay instituciones para fomentar mercados más competitivos. Ya hemos hablado de Indecopi, el Minagri, el Ministerio de la Producción. ¿Cuáles son las estrategias comerciales de competitividad? Diferenciación de productos, varias opciones, precios competitivos, ajustar los precios de manera estratégica para atraer a los clientes, hacer ofertas, hacer promociones, hacer combos, marketing ejecutivo, comunicar los beneficios y valores de la marca de manera efectiva. Métodos comerciales coercitivos, la coerción, la amenaza, la manipulación, la coerción. Eso no está permitido, eso está prohibido. ¿Qué es la coerción? La coerción es una presión indebida para que el consumidor realice una compra o contrate un servicio. La amenaza, intimidar al consumidor. La manipulación, utilizar tácticas para influir en la decisión sin tener en cuenta que, sin tener en cuenta su consentimiento, su intención, lo que ella quiere, lo que la persona quiere. Métodos comerciales coercitivos, coerción, amenaza, manipulación, inducir error. Lo que ya hemos mencionado hasta la saciedad. Las llamadas telefónicas reiterativas. No han solicitado el servicio, te llaman, te ofrecen, te buscan, te insisten, te escriben por WhatsApp, por llamada, por correo, a tu casa. No lo pediste. Los métodos comerciales coercitivos son prácticas desleales, donde se presiona, se intimida, se manipula al cliente, al consumidor, yendo en contra de su voluntad. La táctica coercitiva, no aceptar un no como respuesta. De como sea te quieren vender, te interrumpen en tu trabajo, en tu oficina, en tu quehacer, en tus actividades diarias. Inclusión de servicios no solicitados. Una garantía extendida. No la pediste, pero te la incluyen y te la cobran. Los asesores mencionan que es obligatorio adquirir el servicio adicional para acceder al principal, cuando no lo es. Te quieren ofrecer un seguro adicional cuando no lo has pedido, cuando no te interesa. Hay otros métodos comerciales coercitivos, como son, por ejemplo, las ofertas y las promociones engañosas. Supermercados o tiendas que promocionan 2 por 1 con descuentos supuestamente exclusivos,
pero al momento de pagar se encuentra un precio diferente o condiciones ocultas. Te dicen 2 por 1 cuando en el primer producto ya pagaste el segundo. Suscripción forzada, contrato de servicios. Proveedores de servicios de telefonía e internet que ofrecen pruebas gratuitas y luego activan contratos a largo plazo, sin tu consentimiento. ¿Qué puedes hacer? Registra tu reclamo, denuncia el Tindecopy, busca asesoría. Hay métodos comerciales también agresivos o engañosos, como por ejemplo la información falsa. Ofrecen información incorrecta o engañosa sobre productos o servicios. La publicidad engañosa. Utilizar anuncios que no reflejan la realidad. Las promociones falsas. Promocionar ofertas o descuentos que no cumplen en efecto. La comparación desleal. Comparar productos de manera engañosa para favorecer a uno sobre el otro. ¿Cuáles son los métodos abusivos en el cobro? Los cobros excesivos, aplicar cargos, cobros ilegales, cobrar por un servicio que no te han dado, que no te han prestado, que no pediste, amenazas de cobro, utilizar amenaza o intimidación. Si no me pagas, te embargo. Si no me pagas, te voy a perjudicar de esta forma. Bien, estimados participantes, hemos llegado a la parte final de la sesión que corresponde al día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen puntual. ¿De qué hemos hablado el día de hoy? Sobre métodos comerciales abusivos a los consumidores. ¿Estamos protegidos por ley? Sí, por la Ley de Protección del Consumidor. ¿Cuáles son estas prácticas más comunes? La publicidad engañosa. ¿Está regulada? Sí. Artículo 58, que prohíbe la publicación que pueda confundir o engañar. Prácticas de ventas agresivas. Presionar al consumidor para que compre o adquiera un producto o un servicio. Lo hostilizas, lo coercionas, lo intimidas. Está regulada artículo 61. Cláusulas abusivas en los contratos, los llamados contratos por adhesión. Te cobran de manera injustificada. Realizan cobros por servicios no solicitados. Está regulado artículo 76, Código del Consumidor. Hay métodos comerciales abusivos a los consumidores. Ventas piramidales, que es un engaño, que es una estafa. Atención al consumidor. ¿Qué puedes presentar? Un reclamo. Puedes acudir al libro de reclamaciones virtual o físico. Puedes acudir a Indecopy. ¿Qué puede haber? Una multa, una llamada de atención que va a ser proporcional de acuerdo al daño que te han ocasionado. ¿Qué tienes que brindar tú como empresa? Una comunicación transparente, una atención oportuna, una resolución eficaz, comunicar con la verdad, ser probo, honesto, prístino, atención oportuna, rápida, inmediata, célere, resolución eficaz, solución del problema, solución inmediata, real, concreta, tangible del problema. Capacitar a tu personal en la gestión de las incidencias con los clientes. No puede durar más de 30 segundos que den solución, sino que tienes que hacer intervenir. Libro de reclamaciones. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Cuál es el objetivo? Permitir que los clientes registren sus quejas respecto a un producto o a un servicio. ¿Tienen derecho los consumidores a gestionar incidencias? Sí. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Brindar una atención rápida y adecuada, una información clara, una indemnización si fuera el caso. ¿Hay formas de solucionar esas incidencias? Sí. Tú de manera directa, tú de manera precisa, oportuna. Si no hay forma, puede intervenir Indecopy. ¿Cuál es la gestión en las incidencias con los clientes? Por cobros indebidos, por incumplimiento de contratos, por deficiencias en la calidad del servicio, por las garantías y devoluciones, o incumplimientos en ofertas o promociones.
¿Qué tienes que hacer tú? Ya te dije con tu personal. Tienes que capacitarlo. Tienes que registrar el reporte de las incidencias. Tienes que brindar canales de atención accesibles. Ya para ir terminando, parte final. Para los consumidores, ¿qué tienes que ofrecer? Una solución rápida y menos desgastante. A nadie le gusta que lo induzcan en error. A nadie le gusta que el producto no cumpla sus expectativas. Dale una solución inmediata, rápida. Hemos hablado sobre los mercados de competencia perfecta e imperfecta. ¿Qué tienes que hacer para mejorar tu empresa? Diferenciación con los productos. Ofrecer ofertas, productos o servicios únicos que diferencian tu marca personal. Los precios, ¿cómo tienen que ser? Competitivos, para que puedas competir con los demás. Eso es producto del marketing. A manera ya de resumen, bueno, ya nos hemos pasado la hora, un minuto más y a manera de resumen. Métodos comerciales coercitivos. ¿Qué usan unas personas malintencionadas? La coerción, la amenaza, la manipulación. Bien, estimados participantes, hemos llegado a la parte final de la sesión que corresponde el día de hoy. Hemos disertado respecto a los métodos comerciales abusivos a los consumidores. A manera de resumen, esto perjudica, daña el mercado, pero también te daña a ti como comerciante, como empresario. Quédate con esto. Te puedes demorar semanas o meses en conseguir un cliente, pero solamente minutos en perderlo. ¿Qué tienes que hacer? Fidelizar a los clientes, capacitar al personal, monitorear o supervisar tú directamente a cualquier hora. Eso te va a permitir que realizar una gestión efectiva, ¿correcto? Bien, entiendo que está la señorita coordinadora para que ya nos dé la autorización para poder culminar con el evento. Eh, Siempre agradecido por la oportunidad que nos dan para poder hablar de estos temas tan importantes para nosotros. Si me dan el pase y la autorización ya para poder culminar, un minuto más, correcto. Hemos hablado sobre los métodos comerciales coercitivos. A manera de resumen, respeta la norma, respeta el código de protección al consumidor, evita las multas, evita las multas. Esto te va a evitar problemas. Esto va a evitar que pagues multas que puedes tú afrontar por Indecopy. Como ya hemos mencionado, si tu personal no está válidamente calificado, no está entrenado, vas a perder. Capacítalo, entrénalo, dale formas como ellos tienen que solucionar. Caso contrario, vas a pagar multas. Capacita al personal, dale alternativas, gestión de incidencias, gestión de quejas, manejo de objeciones. Invierte para evitar las multas. Bien, señores, ya nos han dado la autorización respectiva de parte de la coordinación del evento para poder culminar el día de hoy. Les agradecemos su participación. Gracias a las personas que nos han ayudado en la realización de esta disertación el día de hoy. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Buenas noches Gracias. con todos.